Una de las películas que esperaba sin duda este año era Maxine, que para quienes estén al tanto vendría a ser la tercera entrega de la trilogía de Ti West. X podría parecer una versión pornográfica de la masacre de Texas, y cuya premisa es demasiado simple como para considerarse un slasher, solo que al final sí termina siéndolo. El hecho de que Ti West haya optado por un grupo dedicado al cine porno no es una coincidencia para contar su historia. En esta ocasión, el grupo de personajes intenta crear una película porno distinta, supuestamente inspirada en la nueva ola francesa. Todo esto con la intención de elevar la pornografía más allá de ser material para pervertidos. Sin embargo, tal como se muestra en la película, terminan produciendo un filme pornográfico clásico, sin innovaciones. Y es este desenlace que se refleja también en la película que realmente estamos viendo. Creemos estar ante una obra de la nueva ola de terror, pero cuando llega la escena del auto, es como si el propio Ti West nos diera una real cachetada y nos deje claro lo que es el cine de terror para él. Y sí, funciona demasiado bien. Pearl, por otro lado, podría parecer llegar tarde al ser una precuela del personaje de la anciana de la película X, pero curiosamente termina siendo algo totalmente distinto a la primera película, o a su sucesora. Esta película, por su parte, es más un thriller psicológico, y Dios mío, alguien dele un maldito Oscar a Mia Goth. Muchos mencionan lo histérica y ruidosa de su actuación, y sí, volvería loco a cualquier espectador si no deja de gritar así. Pero para mí el punto clave es la escena de la mesa. En ese momento lo entendí todo, y el cómo fueron construyendo el personaje de Pearl complementó incluso más a X. De una forma curiosa en la que estas tres películas funcionan, y también lo comentaré para el final del video. Así que a todo esto, ¿qué nos espera con Maxine? Bueno, definitivamente, y tal como estuvieron mostrando a lo largo de la trilogía, esto es distinto. Y luego de verla no estoy seguro de qué tanto para bien y qué tanto para mal. La verdad estoy un poco confundido. Y desde luego no diría que es un desastre de película, pero de las tres es sin duda la que más carencias tiene. Es curioso cómo lo primero que noté fue que para el cierre de la trilogía no dejaban de introducir personajes sin parar. Y además está decir que no es el momento, y soy consciente de que esto sirve para retratar lo versátil del mundo en el que se están moviendo, y también para ir sembrando las víctimas del asesino de la película. Y dicho sea de paso, esta parte tiene algo de real. La estructura de la película sigue una fórmula interesante, similar a X, donde se desarrollan dos narrativas paralelas. Una es una secuela de una película de terror comercial, mientras que la otra es la verdadera historia de terror que el espectador está viendo. La directora describe la primera como una obra de segunda clase, con elementos dignos de la primera, mientras que la segunda es creada por alguien que, en su afán de imitar a Hollywood, cae en el asesinato. Este paralelismo se refleja con los personajes, con la primera narrativa representando al director porno que intenta imitar el nuevo cine, y la segunda a la vieja Pearl, que trata de emular la promiscuidad de los actores. Visualmente, Ti West explora el lado oscuro de Hollywood, un tema bastante recurrente en Maxine. Desde la escena inicial donde un portón clásico de la trilogía se abre y la cámara se aleja hasta el clímax detrás del famoso cartel de Hollywood. West utiliza la cinematografía para introducirnos en un mundo sombrío y oculto. Además, la película está llena de referencias a actrices como Bette Davis y Judy Garland, lo que añade una capa adicional de diálogo sobre la industria cinematográfica. Y bueno, ustedes están esperando que la mencione, y sí, Mia Goth, o Mia Goth diría yo, se luce nuevamente en esta película. Evidentemente ya no tenemos tanto esta etapa tan eufórica que vimos en Pearl, pero aquí carga con gran parte de la película, y demuestra una vez más porque es una de las mejores actrices de su generación. Con Maxine tenemos nuevamente el arco en el que aspiraba en X, pero también parte del remordimiento y la culpa luego de la masacre en la granja. Constantemente tiene episodios que no la dejan avanzar, sobre todo en convertirse en la estrella que tanto desea ser. Sin embargo, y ya entrando a los puntos débiles, uno de los problemas más notables de la película es la tendencia del director a sobreexplicar ciertos elementos. Esto se manifiesta más que nada en repetidas declaraciones del personaje de Maxine sobre su deseo de ser una estrella, y también en la sobreexposición de aspectos básicos en la trama. Y es que, aunque West demuestra habilidad para mostrar estos elementos de forma visual e inteligente, su insistencia en subrayar ciertas ideas puede resultar redundante y disminuir el impacto de momentos potencialmente poderosos. Creo que el mejor ejemplo aquí es el tercer acto, cuando Maxine decide acudir a la supuesta fiesta, que al final terminó siendo una trampa y desembocando ese
final, el cual me pareció bastante abrupto. A ver, que el espectador no tiene pérdida de memoria a corto plazo, sí recuerdo los personajes que mencionaron, todo relacionado a la fiesta, y se puede sobreentender lo que intentan decir. No sé, creo que esta clase de cosas sí sobran y bastante. Ahora, la trama de Maxine también presenta varias ideas interesantes que lamentablemente no se desarrollan completamente. Mientras que X tenía una idea clara, que trabajaba de manera coherente a lo largo de todo el metraje, y Pearl incluso potenció esa idea, Maxine comienza con planteamientos prometedores, pero no logra mantener su consistencia y compromiso a lo largo de la película. Siento que todo iba decente, si les soy honesto, y definitivamente estoy dentro de lo que me muestran. Y aunque es mejorable, hay un problema de sobremanera en ese tercer acto, el cual termina de declarar la trama como predecible. Por más que se agrupen todos los elementos mostrados aquí, no termina por ser algo satisfactorio, y por el contrario juega en contra de la propia película. Constantemente vemos manifestaciones y personas protestando en contra de esta clase de películas y acusándolas de satánicas y cuanta cosa más. Vamos, una idea bastante conservadora por aquel entonces. Y sí, hace sentido con el pasado de Maxine, pero la verdad cae entre lo predecible y lo absurdo, y simplemente te queda aceptarlo y ya. Pero no es algo que esté ejecutado bien, algo orgánico y que haya hecho que valga la pena ver los dos anteriores actos. West no se atreve a filmar las muertes con la misma intensidad que caracteriza a este subgénero, lo que limita la efectividad de estos homenajes. Y si les soy honesto, los momentos de terror no son tan efectivos, para mí al menos. Aunque aquí en cuestiones personales sí considero que es complicado que algo me asuste o perturbe como tal. Y por ello tampoco soy tan pegado al género. Así que dejamos en que muchas de estas escenas solo funcionan, pero hasta cierto punto. Ya va a depender únicamente de ti. Además siento que la película quiso recurrir a esa violencia de películas clase B. Y sí, tiene sus momentos en los que se dan la libertad de ser sangrientos y bastante explícitos. Nada más hace falta ver esta escena para comprobarlo. Aunque siento que pudieron ir incluso un paso más allá. Yo creo que en este aspecto cumplen, pero nada más que eso. Además, elementos narrativos como el acosador nocturno parecen más añadidos por su potencial de suspenso que por su relevancia dentro de la trama, resultando en una oportunidad perdida para explorar la decadencia de una ciudad como lo es Los Ángeles. Las referencias a clásicos del cine como Psycho se sienten más como añadidos gratuitos que como elementos integrados de manera orgánica dentro de la historia. Asimismo, el uso de ciertos recursos cinematográficos como la pantalla compartida parece estar más orientado a mostrar habilidades técnicas que aportar algo significativo a la narrativa. Y no miento con decirles que a veces este recurso se siente cansado. Lo que en un inicio parecía una ampliación bastante ambiciosa de lo hecho en X, reflexionando sobre este falso puritanismo y la dicotomía entre el cine de alta y baja calidad, se acaba reduciendo a una idea monótona que progresivamente revela sus reales intenciones, y como tal es renegar de ese cine bajo, usándolo como un medio para algo mayor. Es como si el propio Ti West hubiera creído ese cuento del prestigio y usara el slasher como una estética, mas no como algo honesto a contar. Esta transformación en la narrativa de Maxine revela un cambio en la visión de West sobre el género de terror. En lugar de utilizar el slasher como un medio o un vehículo para explorar temas profundos, parece que ha optado por un enfoque mucho más superficial que busca validar su trabajo dentro de una corriente de cine un tanto más prestigiosa. Este cambio de dirección puede dejar a los fans del terror auténtico con una sensación bastante insatisfactoria, ya que lo que inicialmente prometía ser una exploración bastante multifacética y rica del género termina sintiéndose como una oportunidad desperdiciada. Lo dije al inicio, no es un desastre en absoluto, es más, me parece que tiene momentos bastante buenos. Rescato sobre todo esta escena final en la que tenemos este primer plano en la que Maxine repite aquella icónica frase en la que reclamaba aquella vida que merece. Y sí, se siente satisfactorio para ella, pero no sé si soy el único, pero la continuidad y narrativa de esta trilogía es cuanto menos curiosa, porque tal y por fecha de estreno, primero tuvimos X, luego tuvimos la precuela de esta, y finalmente la conclusión del arco de la protagonista de la primera película. Evidentemente la cronología es distinta, pero sí me hubiera gustado que estuviera organizada de otra manera, porque si bien vemos que para Maxine Pearl es importante, sobre todo en el sentido de remordimiento, también me hubiera gustado un retorno a la granja, o algo que brindara una conclusión mucho más completa. Aunque eso sí, terminar la película con Bette Davis Eyes fue un punto a favor para esta, además que como dije, la mencionaron en cierto punto. En conclusión, Maxine está bien, pero sin duda pudo estar mucho mejor.
Es una película que, aunque comienza con fuerza y presenta algunos momentos brillantes, no logra mantener ni la coherencia ni la profundidad para ser considerada al mismo nivel que sus predecesoras. Y por ahí leí que es probable que haya una cuarta parte, y en lo personal me daría curiosidad, aunque como siempre ya veremos. Ti West demuestra su talento en varias escenas, pero la película en su conjunto sí sufre de una falta de enfoque que la aleja de las alturas que podría haber alcanzado. Aunque a pesar de sus defectos sigue siendo una adición interesante al catálogo de este director y una obra que los fans del cine de terror sin duda encontrarán digna de analizar y quizás revisitar. Aunque eso sí, quizás no con el mismo entusiasmo que sus trabajos anteriores. Gotta be willing to do whatever it takes.